Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad, en este módulo vamos a conversar sobre lo que es la validación de la idea de negocios. Continuando con la serie o con nuestro curso de cómo iniciar un proyecto empresarial y no morir en el intento. ¿Qué vamos a ver en esta fase o en este módulo? Bueno, vamos a ver cuáles son las fases de la validación de ideas, cuáles son las técnicas que podemos utilizar y cuál es la metodología. La metodología en realidad, digamos que debería ser inclusive hasta lo primero que vamos a ver, pero poco a poco, yo lo tengo en el tercer orden porque realmente tiene que ver con la parte práctica, pero como se darán cuenta, este, es importante que dentro de la metodología podamos establecer cuáles son las premisas o cuáles son las hipótesis que vamos a tener sobre nuestra idea de negocio. Por lo tanto, siguiendo o empezando con lo que es la validación de la idea de negocio, una vez que tenemos nuestra idea, es realmente, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Realmente nuestra idea representa una oportunidad de negocios? ¿El mercado está dispuesto a pagar por esa idea? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces, el mejor camino para que un negocio sea exitoso es que encontramos que un mercado que esté o haya sido poco explotado o que tenga mucho potencial, donde podamos descubrir y determinar cuáles son esas necesidades y cómo las podemos satisfacer con nuestro producto o con nuestro servicio. Hay una serie de preguntas que debemos contestar, bien sea el emprendedor o el equipo que acompaña que está detrás del proyecto. ¿Qué tan bueno es mi producto o servicio? ¿Hay cabida en el mercado para mi producto? ¿Cómo este proyecto puede mejorar los servicios que proveen otros negocios similares? ¿Qué opinan los usuarios de la competencia? Es decir, los clientes, ¿qué opinan sobre la competencia? ¿Están satisfechos con el producto o el servicio que les están brindando? Pues bien, estas son una serie de preguntas que nos vamos a realizar normalmente a la hora de que queremos validar nuestra idea de negocio. Como les comentaba, se distinguen dos fases como tal. Una fase, digamos, teórica o de documentación que tenemos que documentar una serie de, digamos, de sectores. Y hay una fase práctica que desde mi punto de vista es la fase más divertida del tema, ¿no? Que es donde ya estamos validando en el mercado qué realmente podemos, eh, si nuestro producto es aceptado por el mismo y si están dispuestos a pagar por ello. Porque muy normalmente suele suceder que tenemos una gran idea, pero el mercado no está dispuesto a pagar por ella. Entonces, eso es algo, o lo que queremos descubrir en este módulo, o lo que los quiero incentivar, es que realmente podamos descubrir si nuestra idea realmente es tan buena como aparentemente ser, porque no hay ideas malas. Vuelvo, insisto, puede ser muy buena, pero a lo mejor el mercado no está dispuesto a pagar por ella. Entonces, la primera fase, que es una fase de análisis o de documentación, y la que es la segunda fase, que es una fase de profundización o una fase práctica como tal. En la fase del análisis, vamos a buscar la industria en la cual queremos, digamos, introducirnos o queremos explorar. ¿Cuáles son esas tendencias que hay dentro de esa industria? ¿Cuáles son las regulaciones existentes y si están digamos, o si hay nuevas regulaciones que van a entrar en vigor? ¿Cuál es esa competencia global de nuestros productos? ¿Hay otras experiencias similares en el globo terráqueo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuál es ese modelo de negocio? ¿Cuáles son esas asociaciones o cámaras de comercio que tienen que ver con nosotros? ¿Cuáles son esas dependencias gubernamentales?
o cuáles son esas regulaciones o esa documentación que nosotros debemos tener en regla para poder empezar a operar nuestro negocio. Esas son las preguntas y eso es lo que en esta fase documental es lo que nosotros necesitamos verificar. En el mercado, el otro elemento que vamos a buscar es el mercado. Queremos descubrir y determinar cuál es esa porción del mercado local, nacional o global que ha estado servida por los competidores. ¿Cuánto mercado nosotros podemos abarcar? ¿Cuál es la potencialidad que tiene ese mercado? ¿Realmente este mercado es sostenible o es muy pequeño para la empresa en el largo plazo? Estas son premisas que las debemos investigar y las debemos descubrir muy bien, porque estas van a ser utilizadas a la hora de poder, y lo van a ver más adelante en el módulo, en otro módulo, para poder utilizar la planificación de ventas. Es decir, para saber cómo vamos a escalar en un futuro. Entonces, es importante que podamos buscar toda esta información. Vamos a investigar sobre los clientes. Vamos a investigar sobre esa audiencia objetivo o ese segmento de clientes al cual queremos llegar. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué desean? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan a diario? ¿Por qué? Porque necesitamos, en base a esto, tenemos que escuchar el mercado. Vuelvo, insisto, la idea puede ser muy buena, pero a lo mejor no se adapta o no resuelve un problema de mi segmento de cliente. Entonces, si no lo resuelve o no tenemos una diferenciación clara, es tiempo, antes de invertir más tiempo y dinero, de remodificar. Más que echarnos para atrás, es remodificar la idea. ¿Cómo podemos hacer que nuestra idea sea, digamos, cómo el mercado y nuestros clientes o nuestro segmento de clientes la pueden tomar, ¿no? Entonces, algunas preguntas en este caso es, ¿existe un suficiente potencial de clientes para sostener el negocio en el futuro? ¿Cuál es la base de clientes potenciales? ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Son leales los clientes de mi competencia? Son preguntas que son interesantes que respondamos en esta parte. La competencia, ¿quiénes son ellos? ¿Son directos o indirectos? La competencia debe ser analizada y entendida por nosotros tanto por el emprendedor como el equipo que desarrolla el proyecto, de manera que se pueda trabajar en la diferenciación de producto o servicio. Hasta el momento hemos visto la fase de análisis o la fase teórica, que tiene que ver con el análisis de la industria, el mercado, los clientes y la competencia. Vamos ahora a la fase de profundización o la fase práctica. El próximo paso, como les hablaba, es profundizar esos conocimientos del mercado y en particular trabajar con nuestro segmento de clientes. Para ello vamos a utilizar instrumentos cualitativos y cuantitativos. Los instrumentos cualitativos son estudios motivacionales a través de los cuales podemos entender el cómo, el cuándo, por qué lo compran, cuáles son los usos que le dan a ese producto o servicio, cuál es la frecuencia, cuáles son los gustos y disgustos del producto o servicio. En cambio, los estudios cuantitativos se realizan mediante encuestas donde se obtiene una información de una muestra de personas. En mi caso particular, me gusta utilizar mucho los estudios cualitativos por la cantidad de información que se puede obtener en ellos. Ahora, ambas técnicas nos van a arrojar información determinante. En el caso de los estudios cualitativos, su principal desventaja es que debemos contar con un moderador que pueda tener experticia en la aplicación del instrumento a través de las sesiones de grupo y que pueda tener control del grupo si es que está, digamos, reuniendo a varias personas en un salón
o en una mesa para preguntarle sobre su producto. ¿Por qué? Porque suele suceder que dentro de estos grupos que se realizan hay una persona que es liderazgo y el resto digamos, de los acompañantes o de los integrantes de ese panel que le estamos preguntando tienden a seguirlos en cuanto a sus opiniones y comentarios. Entonces, aquí entra digamos, es muy importante que que el moderador del instrumento tenga experticia o experiencia en la aplicación del mismo, ¿no? En el caso de los instrumentos cuantitativos, estos deben ser elaborados de forma tal que las preguntas no sean sesgadas ni ambiguas y que puedan ser de una fácil comprensión por parte de aquellos que van a recibir digamos, las encuestas, ¿sí? Y que sean fácil de contestar, ¿no? Mucha pregunta cerrada, poner pocas opciones, digamos, pocas preguntas abiertas, y si son preguntas abiertas que sean cortas como tal, pueden llevar algunas preguntas largas. Lo ideal es que, digamos que dentro de la encuesta como tal, o el survey que estamos haciendo, sea un survey o la encuesta sea de fácil comprensión. Cuando les hablaba de la metodología, obviamente les hablaba que quizás era lo primero. ¿Por qué? Porque es que nos tenemos que formular, en el caso de la metodología, nos tenemos que formular, antes de hacer todo este análisis y esta profundización, tenemos que formularnos unas hipótesis o premisas del producto. Porque estas son la guía que nos van a permitir contrastar a cabalidad de la misma a través de la investigación de mercado. ¿Qué pueden utilizar? Bueno, como les dije, pueden utilizar estudios cuantitativos o estudios cualitativos, dependiendo del producto, a lo mejor con que hagan una landing page o una página de destino y pongan una promoción con algún tipo para recibir algún tipo de insight sobre la pregunta o sobre sobre el producto que planean lanzar al mercado. Les puede dar una base suficiente como para poder tomar la decisión. En otro caso, por ejemplo, si estamos hablando de aplicaciones, usted desea realizar una aplicación tecnológica, lo importante es que consiga expertos dentro del área del sector donde planea incursionar, y con 5 o 6 expertos le puede hacer una encuesta en cuanto a cuáles son esas necesidades o cuáles son esos problemas que enfrenta a diario y cómo su producto los puede resolver. Porque suele suceder, y les puedo comentar, digamos, en un reciente trabajo con una aplicación de hotel, el cliente llegó con una serie de expectativas o con una serie de características que dentro de principio muchas de esas características fueron no bien evaluadas por el panel de expertos, tomando en cuenta que incluso la persona que nos encargó el proyecto era una persona dentro del ramo hotelero. Entonces, cuando fuimos a entrevistar a los diversos expertos en el área, nos encontramos que muchas de esas características que se habían ideado en un principio, las características no las veían los expertos, que eran características funcionales. Otras, en cambio, era una funcionalidad o era una diferenciación en cuanto al resto de las aplicaciones. Habían pocas aplicaciones, ciertamente, en ese caso, que podían, porque es una aplicación de hotel dirigida a huéspedes de hotel. Por lo tanto, a nivel de aplicaciones existe una competencia directa y existen como 4 o 5 que sean competencia indirecta, ¿no? Entonces, muchas de esas características que se habían evaluado o que se estaban evaluando en ese primer contraste que se hizo con los expertos, pues tuvimos que, cuando empezamos a elaborar la aplicación o a empezarla a desarrollar, se tuvieron que cambiar y adecuar de acuerdo a esas necesidades. Entonces aquí es importante hacer
digamos, elaborar, por eso les decía, aunque la metodología la tengo de tercero, como el tercer paso, en realidad dentro de la metodología lo primero es establecer o formular esas hipótesis o premisas que necesitamos para poder avanzar en lo que es el análisis y en lo que es la profundización del, del mismo, de la profundización o en la fase práctica. ¿Por qué? Porque esas hipótesis, vuelvo e insisto, van a ser contrastadas a lo largo de lo que es, de lo que es la validación de ideas. ¿Qué pasa si no, si alguna de las características que estamos evaluando sale mal elaborada, sale mal valorada, o si, o si el total de la idea está mal valorada? ¿Tenemos que nos vamos al valle a llorar o lo dejamos así? No, al contrario, seguimos trabajando, pero tenemos que redireccionarla. Es decir, tenemos que buscar que este producto o este servicio realmente llenen las necesidades del mercado. Y para ello, les aconsejo utilizar lo que es la metodología Scamper, Scamper es un anacrónimo, el cual fue creado por Bob Everly en base a la tormenta de ideas o brainstorming de Alex Osborne. El objetivo de la metodología de Scamper es conseguir pequeñas innovaciones o variaciones de productos, servicios y procesos ya existentes a través de la creatividad y de las habilidades para poder resolver los problemas. ¿Qué significan cada uno de estos anacrónimos? Bueno, la S es la S de sustituir, la C es de combinar, la A de adaptar, la M de modificar, la P de poner otros usos, la E de eliminar o quitar y la R de reordenar y revertir. Vamos a tener algunas preguntas en cuanto a digamos, a cada fase, ¿no? Pero insistimos, no todos los productos van a salir muy mal valorados. Quizás sean algunas características que salgan mal valorados. Entonces ahí es donde tenemos que utilizar esta metodología. Por ejemplo, en la S de sustituir, ¿qué materiales o recursos pueden cambiarse para mejorar el producto? ¿Qué otro producto o proceso pudiera usarse? ¿Qué reglas pueden sustituirse? ¿Qué pasa si se cambian los sentimientos o actitudes hacia el producto? Dependiendo de la valoración que recibimos, vamos a aplicar algunas de estas preguntas. En la C de combinar es, ¿qué pasa si se combina este producto con otro? Y si se combinan propósitos y objetivos, ¿cómo puede combinarse el producto de manera de maximizar su uso? La A de adaptarse. ¿Cómo puede adaptarse o reajustarse el producto para que tenga otro uso? ¿Qué otra idea o producto puede usarse como inspiración? La M de modificar. ¿Cómo pudieses cambiar tu producto en cuanto a la forma visual o de sus sentimientos? ¿Qué pudieses añadir para modificar el producto? La P, ¿qué otro uso se le puede dar al producto o servicio? ¿Puede usarse el producto en otra industria? ¿Puede usarse con otra configuración? La E de eliminarse, ¿cómo puede simplificarse el producto? ¿Qué características pudiesen eliminarse? ¿Pudiese ser más pequeño, ligero, rápido, divertido? Y la R de revertir o de reordenar, ¿qué sucedería si se reversa el proceso o la secuencia de una forma distinta? ¿Cómo puede reorganizarse el producto? ¿Qué componentes pueden ser sustituidos? Con esto damos por finalizado lo que es el módulo de validación de idea. Y recuerden que una idea es una oportunidad de negocios solo si alguien está dispuesto a pagar por ella. En resumen del módulo, hemos visto las diferentes fases para validar una idea de negocios, en cuanto a lo que es el análisis, la profundización de los conocimientos en el segmento de clientes y cuál es la metodología que podemos utilizar tanto en la validación como en el caso que alguna
o que el mismo no salga bien valorada. ¿Cómo la podemos utilizar a través de la lluvia de ideas o de la tormenta de ideas utilizando la metodología Scamper? Posteriormente van a ver algunos recursos que les estoy dejando, donde pueden pinchar. Hay 2 videos, hay una página de destino gratuita y los canales de distribución si queremos, digamos, utilizar los canales para poder validar esta idea, como son Facebook y Twitter, a través de una publicidad, lo cual, sin invertir, no necesitan invertir $100, sino $10, $15, $20, dependiendo de cómo esté su presupuesto. Y con eso, antes de lanzarse al agua, digamos, o al emprendimiento como tal, vamos a evitar muchos disgustos. ¿Por qué? Porque con esto podemos de una vez, podemos saber si nuestro producto tiene cabida en el mercado y si realmente tenemos una base de clientes y satisfaceremos las necesidades de estos clientes o del mercado. Con ustedes les dejo mi contacto, me pueden contactar, valga la redundancia, a través de mi correo electrónico o a través del WhatsApp, donde gustosamente podemos intercambiar algunas ideas. Si necesitan fijar alguna reunión, porque son varias preguntas, con muchísimo gusto me contactan por cualquiera de estos 2 canales, y agendamos una hora que nos convenga a ambas personas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y mucha suerte en la validación de ideas.